Miércoles 15 de febrero del 2023, 10 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chepe Soria, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, que además está siendo reproducida en audio y video, va a dar inicio a la audiencia de cuestión previa solicitada por la defensa de don Iván Noguera Ramos en el expediente 04-2018-77. Proceso seguido en su contra por el delito de cohecho específico y otros. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días nuevamente, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delito de corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, noveno piso. Gracias. Defensa pública. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos. Aurora Mercedes Montenegro Pierri, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, con casilla electrónica 57121, correo electrónico a montenegropierri@gmail.com, con domicilio procesal en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501. Muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Noguera, doctor González. Muy buen día, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, doctora defensora de Justicia. Buenos días a todos los demás presentes. Sí, mi nombre es Omar Valentín González de Mechán, registrado en el Colegio de Abogados de Lima con el número 38293, abogado del investigado Sergio Iván Noguera Ramos, con casilla electrónica 106311, correo electrónico ogome100@gmail.com, el número telefónico 9888-3368. Gracias. Muchas gracias, señor. Se encuentra su patrocinado, ¿verdad? Para que se acredite, doctor Noguera, con su DNI, nombre y DNI completo, por favor. Sí, es un honor saludarlo nuevamente, señor juez supremo. Mi nombre completo es Sergio Iván Noguera Ramos y mi DNI es 079-626-22. Sí. Gracias. Doctora Montenegro, se encuentra presente la defensa del señor Noguera. Agradezco su asistencia a esta audiencia y queda dispensada de continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Existen escritos presentados con anterioridad, Ángel? Doctor, buenos días. Buenos días. Ángel Eche, especialista de audiencia de la revisión del sistema integrado, así como del correo de mesa de partes. No habrán escritos pendientes, doctor. Vamos a dar inicio a esta audiencia dando la palabra al doctor González para que explique sus argumentos en relación a esta cuestión previa. Tiene 20 minutos. Si necesita más, me avisa, doctor González. Muchas gracias, señor magistrado. Nuevamente saludando a los presentes. Señor magistrado, conforme lo dispone el artículo 4 del Código Procesal Penal, la cuestión previa, sabemos que procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad específicamente previsto en la ley. En consecuencia, corresponde establecer, señor magistrado, cuál es el requisito de procedibilidad omitido por el señor representante del Ministerio Público en el presente caso. Señor magistrado, el inicio de un proceso penal contra un ex alto funcionario público, como es el caso de mi defendido, requiere la previa interposición de una denuncia constitucional, en las condiciones obviamente establecidas por el Congreso, por el reglamento del Congreso y la ley. Es decir, como consecuencia del procedimiento parlamentario, la expedición de una resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso de la República, así lo regula expresamente los artículos 449 y 450 del Código Procesal Penal. Ahora bien, señor magistrado, el procedimiento de acusación constitucional regulado en el reglamento del Congreso de la República tiene 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas, señor magistrado? Primera etapa, tenemos que la subcomisión de acusaciones constitucionales propone a la comisión permanente los términos de la futura acusación. La segunda etapa, la comisión permanente del Congreso puede pronunciarse de 3 formas distintas. Aprobar la propuesta de acusación de la subcomisión de acusaciones constitucionales o rechazar la propuesta de acusación
de la subcomisión o modificar la propuesta de acusación de la subcomisión. Una tercera etapa, y la última. Si la comisión permanente concluye que se presentan delitos, lo eleva al Pleno del Congreso. Y es en el Pleno quien se pronuncia sobre los términos de lo decidido por la comisión permanente. La única forma de modificar lo aprobado por la comisión permanente es que cualquier congresista pueda formular una cuestión previa sobre lo que el Pleno del Congreso se va a pronunciar. Señor magistrado, este breve resumen del procedimiento parlamentario de acusación constitucional es relevante porque permitirá establecer con total claridad si es que la Fiscalía omitió o no un requisito de procedibilidad. Y decimos esto porque durante la presente investigación preparatoria, la Fiscalía ha postulado como sustento de su imputación la existencia de dos hechos que supuestamente habrían sido aprobados por el Pleno del Congreso cuando aprobó la acusación constitucional contra mi defendido Sergio Iván Noguera Ramos. Estos hechos, señor magistrados, son los siguientes, y me voy a permitir leerlos, señor magistrado, para que venga claro. El primer hecho, señor magistrado, se da respecto al nombramiento irregular de Juan Miguel Canagualpo Gas en el cargo de fiscal adjunto provincial de familia del Callao. No, conducta que se habría tipificado en el artículo 395 del Código Penal, que es el cohecho pasivo específico. El segundo hecho, señor magistrado, es la supuesta ratificación irregular del juez Ricardo Chanrecuay en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima, conducta que también se tipificó en el artículo 395 del Código Penal. Decimos supuestos hechos, señor magistrado, porque a lo largo de la presente investigación preparatoria, el Congreso de la República nunca remitió un documento oficial en donde constara de manera expresa e inequívoca cuál fue la votación del Pleno respecto a los hechos imputados a mi defendido Sergio Iván Noguera Ramos. Pero ahora sí, señor magistrado, contamos con documentos oficiales que hemos anexado a nuestro escrito de cuestión previa, en el que no cabe ya ninguna duda sobre cuál fue la votación del Pleno del Congreso, señor magistrado. El elemento de convicción al que hemos hecho referencia, señor magistrado, es la carta número 192-96-23-39-5-2002-DGP-OM-CR de fecha 19 de octubre, expedida por el director general parlamentario del Congreso de la República, el señor Javier Ángeles Ilma, que acompaña a su vez el informe técnico número 080-2022-2023-AA-DGD-DGP-CR, también de fecha 19 de octubre del 2022, expedida por el jefe del área de archivo del Congreso de la República, el señor Homero Cupiú Chuquisuta. Y a su vez, señor magistrado, acompaña el reporte de referencia archivística número 034, de fecha 18 de octubre del 2022, donde se detalla de manera puntual, señor magistrado, los hechos archivados y aprobados por la Comisión Permanente del Congreso de la República y ratificada por el Pleno del Congreso de la República. A su vez, acompaña, señor magistrado, el oficio número 041-2022-2023-DRDD-DGP-CR de fecha 11 de octubre de 2022, expedido por el jefe del Departamento de Redacción del Diario de los Debates del Congreso de la República, el señor Eduardo Mejía García, que acompaña copia fidedigna de la transcripción de la versión magnetofónica correspondiente a la primera legislatura ordinaria del año 2018, octava sesión del 4 de octubre del 2018, y acompaña además copia fedateada de la transcripción de la versión magnetofónica correspondiente al periodo legislativo 2018-2029 de la Comisión Permanente, cuarta sesión vespertina, del 27 de septiembre del año 2018. Señor magistrado, reiteramos que se trata de un documento oficial que contiene la votación real del Congreso. ¿Y qué dicen estos documentos, señores magistrados? ¿Qué dicen? Y lo voy a explicar, lo voy a leer de manera literal, permítame, señor magistrado, lo voy a leer de manera literal. ¿Qué dicen este documento? Dicen lo siguiente, señor magistrado. Hacen una transcripción de los hechos que aperturó en la comisión, de la comisión Pacori.
de la denuncia número 211, 215, 217, 218, acumuladas obviamente, 219, 228 y 229. ¿Qué dice? Hechos 7 y 8 de la denuncia constitucional referido a la suscripción de un convenio de prácticas preprofesionales entre la Corte Superior de Justicia del Callao y la Universidad Telesur. El hecho 14 trata de la denuncia constitucional referida a la contratación de un personal jurisdiccional en la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Qué dice este documento oficial emitido por el Congreso de la República? Ambas imputaciones, que los acabo de leer, fueron por el delito de patrocinio ilegal y fueron las únicas, así lo dice, señor, el documento oficial, que el Pleno del Congreso de la República declaró haber lugar a la formación de causa contra el exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Sergio Iván Noguera Ramos, publicándose en el Diario Oficial Peruano el 6 de octubre del año 2018. Señor magistrado, ¿qué se dijo de los hechos que incorporó el fiscal? Le voy a decir, señor magistrado. Hecho 9. Referido al nombramiento de Juan Manuel Canagual Bogás en el cargo de fiscal adjunto provincial de familia del Callao. Hecho 10 y 11. Referido a la ratificación del juez Ricardo Chan Racuel en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima. ¿Qué dice el documento oficial del Congreso, señor magistrado? Ambas imputaciones fueron por el delito de cohecho pasivo específico y fueron archivados en la Comisión Permanente del Congreso de la República conforme obra en la página 143 de la cuarta sesión vespertina de la Comisión Permanente del día jueves 27 de septiembre del año 2018, ante lo cual ninguno de los 130 congresistas de la República formularon una cuestión previa, siendo que las imputaciones por cohecho pasivo específico no fueron incluidas en el debate del Pleno del Congreso. Agrega además, señor magistrado, este documento oficial. El único pedido de cuestión previa la formuló el Pleno del Congreso, que la formuló en el Pleno del Congreso el día 4 de octubre del año 2018, fue el excongresista John Lescano para incorporar el delito de organización criminal, el cual no fue aprobado y que por lo tanto, dice, archivó el delito de organización criminal para todos los consejeros del CNM conforme a la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Señor magistrado, queda debidamente acreditado con el elemento de convicción, los documentos oficiales del Congreso de la República, que la Fiscalía ha omitido cumplir con un requisito de posibilidad para formalizar la investigación preparatoria, consistente en respetar las condiciones establecidas en la resolución acusatoria del Congreso. Esto es, sin ningún tipo de alteración de su contenido. Por esta razón, señor magistrado, no tengo más que desplayarme porque los documentos que hemos presentado, y son documentos oficiales entregados por el Congreso de la República, y es más, señor magistrado, solicitamos a su digno despacho puedan incluso ratificar y solicitar al Congreso de la República para que se ratifique de esta documentación que hemos presentado. Y una vez que usted lo vuelva a analizar, que son los mismos documentos que estamos seguros que les van a entregar, resuelva declarar fundada la cuestión previa y disponer la nulidad de los hechos incorporados por la Fiscalía, como sustentó inicialmente como delito de patrocinio ilegal, para luego reconducirlo por delito de cohecho pasivo específico, relacionados a la ratificación de Juan Ricardo Chan Racuel y Miguel Canagualpa. Eso es todo, señor magistrado, y le solicitamos también se remita a los demás otros argumentos que hemos presentado en nuestro escrito de cuestión previa. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor González. Doctor Prado, tiene el uso de la palabra. Muy amable, señor juez supremo. El abogado de la defensa del imputado Sergio Iván Noguera Ramos, básicamente lo que está pidiéndole a usted es que vía cuestión previa, esto es, que la cuestión previa, como se sabe, se guía por el principio de legalidad, esto es el principio de taxatividad, quiere decir que es un requisito de procedibilidad que está expresamente establecida en la norma. Empezó su alocución el abogado refiriendo ello, y si es que nosotros nos vamos a los requisitos específicamente que deben estar establecidos en la norma, nos vamos a remitir al artículo 450 del Código Procesal Penal, que tiene 10 puntos a efectos de poder iniciar un proceso frente a una acusación constitucional contra un alto funcionario, el Congreso, y luego de emitida la resolución legislativa por el Pleno,
pueda disponerse una investigación en contra de el alto funcionario, como es en este caso Sergio Iván Noguera Ramos. La defensa está postulándole a usted, señor juez supremo, que el Congreso, el Pleno del Congreso de la República no ha aprobado hechos. Y dentro de la no aprobación de estos hechos estaría el nombramiento irregular de Juan Miguel Canahualpa Ugaz y la ratificación irregular de Ricardo Chan Recuay. Es lo que postula la defensa. Y como no se han aprobado los hechos, según él, tipificados como cohecho pasivo específico, consecuentemente la Fiscalía no habría cumplido con ese requisito de procedibilidad que el Congreso de la República habría autorizado por estos dos hechos. La interpretación que hace la defensa la respeto, pero es totalmente alejada de la realidad, porque lo que está solicitando ahora la defensa es un tema de larga data. De larga data se lo digo porque todo esto empezó con una tutela de derechos que hizo el señor Sergio Iván Noguera Ramos y que mereció la emisión de una resolución número 2 del 20 de diciembre del 2018, donde él vía tutela de derechos refería a una no congruencia en esa época entre la formalización de la investigación preparatoria y la acusación constitucional, porque el Congreso solo aprobó, hablaba en esa época, el delito de patrocinio ilegal y no aprobó el cohecho pasivo específico. Frente a esa solicitud de tutela de derechos, la decisión del juez supremo de investigación preparatoria fue declararla infundada, porque definitivamente el Congreso de la República ha aprobado hechos. Lo que pasa es que todos estos hechos aprobados, en los cuales se incluyen el nombramiento de Juan Canahualpa Ugaz y la ratificación de Ricardo Chan Recuay, los tipificó como patrocinio ilegal. ¿Qué es lo que hace el Congreso de la República, señor juez? Yo no voy a pretender dar cátedra de lo que significa un proceso de antejuicio constitucional que pasan por la etapa de la subcomisión de acusación constitucional, comisión y luego el pleno. ¿Qué es lo que se aprueba? Se aprueban hechos, no se aprueban tipos penales. Lo que pasa es que acá en puridad, lo que viene reclamando el señor Iván Noguera con todo derecho a través de diferentes tutelas de derecho, es una reconducción del tipo penal. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el nombramiento irregular, la designación de Juan Miguel Canahualpa Ugaz a cambio de una contraprestación como hechos que fueron debatidos en el Congreso por una cuestión previa en el Pleno del Congreso y la ratificación de Ricardo Chan Recuay a cambio de beneficios que también obtenidos, ahora quiere que se siga tipificando como patrocinio ilegal. Y la defensa se olvida, y no lo menciona porque no le conviene, me imagino, y lo digo con mayor respeto, el artículo 450 ya referido punto 6, que establece, si de la investigación se advierte, esto es, que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada en la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal emitirá una disposición al respecto y requerirá al vocal de la investigación preparatoria que emita una resolución aprobatoria correspondiente, quien se pronunciará previa audiencia con la concurrencia de las partes. En este caso no se requiere intervención del Congreso. Se dio esta situación efectivamente, señor juez supremo. Efectivamente se dio esta situación. La Fiscalía emitió la disposición número 21 del 12 de marzo de 2019, donde precisa que la formalización de la investigación preparatoria contra Sergio Iván Noguera Ramos por los hechos caso Canahualpa y caso Chan Recuay sea por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico previsto en el 395 del Código Penal, porque reunía los elementos constitutivos del tipo de cohecho pasivo específico y no patrocinio ilegal. Esos hechos fueron aprobados por el Congreso de la República, por el Pleno,
como hechos mal tipificados, la norma nos faculta poder realizar esta precisión de hechos. Y esta disposición fue aprobada por la resolución número 9 del 27 de marzo del 2019, que resuelve aprobar la disposición número 21 del 12 de marzo del 2019, a través de la cual se modifica la tipificación de los hechos, el nombramiento de Juan Miguel Canahualpa contra Iván Noguera Ramos por cohecho pasivo específico. Asimismo, la ratificación de juez Ricardo Chan Recuay por cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Impugnó la defensa del señor Noguera, y frente a la impugnación efectuada, ¿qué es lo que se sostiene? La Sala Penal Especial Permanente dispone mediante resolución, perdone usted porque hay mucha documentación al respecto, la resolución 9, número 8 del 19 de marzo del 2021, donde declaran infundados los recursos de apelación interpuestos por los investigados Sergio Iván Noguera Ramos y otro contra esa resolución 19 del 16 de octubre del 2020 emitida por el juez supremo de investigación preparatoria, que confirmaba nuestra disposición fiscal número 21 del 12 de marzo del 2019, que reconducía el tipo penal. Esto ya es, este tema en puridad es una cosa juzgada como tema, porque acá lo que está pidiendo reiteradamente la defensa es que se vuelva un hecho en el cual han intervenido y se dan los elementos del tipo penal de cohecho pasivo específico. Es obvio que quiere seguir convirtiéndolos en patrocinio ilegal. No está pidiendo la exclusión de estos hechos, porque eso sería pues otra figura de defensa que tendría que postularla ante usted dentro de una tutela de derechos. Lo que está postulando es que ha faltado un requisito de procedibilidad para que la Fiscalía emita la continuación de una investigación preparatoria. No falta ningún requisito de procedibilidad en absoluto. Los hechos fueron aprobados por el Congreso de la República y está en la abundante documentación que el propio investigado ha presentado a su despacho. Es más, el 22 de noviembre del 2022, el investigado Sergio Iván Noguera Ramos igualmente ha solicitado a esta fiscalía, a la cual pertenezco, la exclusión del delito de cohecho pasivo específico por los mismos argumentos que está mencionando ahora vía cuestión previa ante su despacho. La fiscalía, mediante disposición fiscal 120/2022, frente a esta solicitud, ha declarado no al lugar el pedido formulado por el investigado. O sea, el investigado de 2018 viene pretendiendo lo mismo, con todo derecho, y he referido, hasta el año 2022, y no ha tenido eco. ¿No? ¿Por qué? No porque sea un capricho, sea de la Fiscalía o el órgano jurisdiccional, juez de investigación preparatoria, Sala Penal Permanente de Apelaciones y ahora frente a un nuevo pedido por este despacho fiscal, sino porque no tiene recibo, no tiene asidero legal. No es cierto, no es correcto lo aseverado por la defensa. Los hechos, señor juez supremo, sí fueron aprobados por el Congreso de la República a través, permítame, de la resolución legislativa número 011-2018-2019, donde reitero, todos estos hechos que le he mencionado, estos dos, fueron aprobados, pero tipificados como patrocinio ilegal. Lo que la defensa está buscando es que nosotros como Fiscalía o usted ahora pretenda anular toda la investigación preparatoria y bueno, pues que devuelva nuevamente todo esto al Congreso, me imagino, para que nuevamente se vote en el Pleno, pero el Congreso de la República, frente a una aclaración solicitada por la Corte Suprema, ya emitió un oficio número 451-2020-2021 del 20 de agosto del 2020, dirigido al anterior juez supremo, por supuesto, y donde en puridad le dice,
Según el marco normativo, la participación del Congreso concluye con la resolución legislativa del Congreso que pone fin al procedimiento de acusación constitucional y el expediente con la acusación es enviado a la Fiscalía de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución. Es más, menciona, conforme al artículo 450 del Código Procesal Penal. Dentro del 450 está el punto 6, que es la recalificación que puede hacerse frente a hechos que no han sido debidamente calificados. Y consecuentemente, menciona, es más, tal como se puede colegir la normativa expresa contenida en el precitado 450 del Código Procesal Penal, el Congreso no interviene en ninguna forma en dicho procedimiento. Como ha obtenido todo este tipo de respuestas, ahora recurre ante usted, me imagino como última situación procesal, que es su derecho, para que usted anule toda esta investigación que está durando desde el 2018 y lo devuelva al Congreso. El Congreso ya ha respondido, nosotros no tenemos nada que ver y hemos emitido la resolución legislativa donde se han aprobado los hechos, lo hemos tipificado como patrocinio ilegal, pero usted, fiscal, puede reconducir de acuerdo al artículo 450.6. Todo esto está debidamente esclarecido. Insistir en lo mismo, realmente, doctor, señor juez supremo, debería en todo caso, permítame que haga una reflexión, existir así como hay cosa decidida y cosa juzgada, pues darle pues un número de veces considerables a los justiciables para que puedan recurrir ante el órgano jurisdiccional con el mismo tema. A criterio de la Fiscalía, esta es la cuarta vez que está recurriendo con el mismo tema. Y me imagino que estará esperando que usted le otorgue o le dé la razón para poder culminar con todo este proceso de investigación preparatoria. En consecuencia, señor juez supremo, la Fiscalía, estando a lo mencionado, solicito que se declare infundada la cuestión previa porque no existe ningún requisito de procedibilidad previo que la Fiscalía haya violentado y que esté expresamente establecido en la norma. Reitero, lo que quiere la defensa es que un hecho con elementos constitutivos de cohecho pasivo específico lo tipifiquemos como patrocinio ilegal para, me imagino, pretender pedir su prescripción de la acción penal. Es todo, señor juez supremo. Gracias, señor fiscal. Doctor González tiene el uso de la palabra para la réplica por 7 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Con todo el respeto que se merece el señor fiscal del Ministerio Público, advierto, señor magistrado, que no he hecho ninguna clara alusión a la documentación que hemos anexado al escrito de cuestión previa. En segundo lugar, señor magistrado, no estamos cuestionando la recalificación o tipificación de hechos, como dice el señor representante del Ministerio Público, de querer o pretender que se recalifique nuevamente al delito de patrocinio ilegal de estos hechos que estamos cuestionando. Eso no estamos pidiendo, señor magistrado. Lo que estamos solicitando, señor magistrado, es que el Ministerio Público no ha tenido en cuenta que los hechos, hablo de hechos, no de delitos, 7 y 8, perdón, los hechos 9 y 10 y 11, referidos a la ratificación de Canahualpa, perdón, del juez Ricardo Chan Recuén, y al nombramiento y al supuesto nombramiento regular de Juan Manuel Canahualpa Gas, nunca fueron aprobados por el Congreso, ni mucho menos aprobados por el delito para que sean investigados por el delito de patrocinio ilegal. No, señor, jamás. Y eso lo dice la documentación que hemos anexado al presente expediente. Ahora bien, señor magistrado, es un hecho, señor magistrado, que la causa que le presentamos a usted ha sido ventilada desde una perspectiva distinta en el incidente 13, referido a una tutela de derechos requerida en su momento por la defensa. Sin embargo, señor magistrado, no existe identidad de objeto, por cuanto la pretensión y el medio técnico de defensa deducido son distintos. Es por esta primera razón que la cuestión previa debe ser declarada fundada. Asimismo, señor magistrado, debo señalar a vuestro despacho que no solo se trata de la existencia o no de una congruencia entre los hechos señalados en la acusación constitucional y la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Veas el fundamento 17.3 de la resolución número 2 de fecha 20 de diciembre del año 2018,
fundamento que tuvo como sustento solo la resolución legislativa del Congreso, como dice el señor fiscal, que es la número 011-2018-2019-11R, el cual no resulta del todo claro, o no resultaba de todo claro respecto a los hechos que fueron declarados al lugar y los hechos archivados. En ese sentido, señor magistrado, es por eso que hemos adjuntado la documentación ya señalada precedentemente como nuevo elemento de convicción conforme lo dispone el artículo 8 del Código Procesal Penal, que trae un panorama mucho más claro, estableciendo que los hechos que cuestionamos fueron archivados. Hablo de hechos, señor, no de delitos. Fueron archivados por el Congreso de la República en su oportunidad. En consecuencia, señor magistrado, resulta flagrante y obvio que el ejercicio de la acción penal desplegada contra mi defendido respecto de los hechos cuestionados adolece de un requisito de procedibilidad que impide que se siga tramitando respecto a ese extremo. Señor magistrado, hay que tener en cuenta lo señalado por la Corte, la Sala Penal Permanente, señor magistrado, por la Sala Penal Permanente, en el recurso de nulidad número 184-2013, Lima, en su fundamento jurídico 4.1, que señala que al indicar que la consecuencia jurídica de la cuestión breve es anular todo lo actuado, en este caso referente únicamente a la ratificación de Chan Recuay y al nombramiento, al supuesto nombramiento regular de Canahualpa. En consecuencia, señor magistrado, lo que se pretende acá en esta cuestión previa es anular todo lo actuado, desde referido únicamente a los hechos que cuestionamos. Esto es, señor magistrado, la Fiscalía, al emitir esa disposición número 15, que formaliza y continúa con la investigación preparatoria, al incorporar hechos relacionados a la ratificación del juez Chan Recuay y Canahualpa Ugaz, se omitió el requisito de posibilidad contenido en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, inciso primero, del artículo 450 también del Código Procesal Penal. Por todos estos fundamentos, señor magistrado, no estamos cuestionando la recalificación o tipificación de los hechos, en lo absoluto, señor magistrado. Estamos cuestionando que se han incorporado hechos no aprobados por el Congreso de la República, y me gustaría que el señor representante del Ministerio Público, señor magistrado, refute o diga algo respecto a esta documentación que recién le hemos obtenido. Por todos estos fundamentos, señor magistrado, solicitamos disponer la nulidad de los hechos incorporados ilegalmente por la Fiscalía. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor González. Doctor Prado, según entiendo, el punto de debate es que estos dos hechos, o tres hechos vinculados a dos situaciones, son la del señor Canahualpa y la del señor Chan Recuay, nunca fueron adoptados por el Congreso. Ese es su punto, ¿no? Correcto, doctor. Sobre eso vamos al debate, doctor Prado. Sí, señor juez supremo. Acá no hay ninguna acción ilegal de parte de la Fiscalía. Le voy a decir algo. Tengo entre manos todas las actas de debate del Congreso de la República. 7 minutos es imposible que yo se los dé a conocer. En estas actas de debates se han tocado estos dos temas. La designación ilegal de Juan Miguel Canahualpa a cambio de una contraprestación y la ratificación de Ricardo Chan Recuay a cambio de un beneficio. La defensa del señor Iván Noguera Ramos están en las actas del Congreso, se ha referido a estos dos hechos. El propio señor Iván Noguera en estas actas se ha referido, es más, ha hablado hasta de Dios, donde ha manifestado de que, bueno, estos hechos el señor Pacori los habría tipificado como patrocinio ilegal. Están en las actas, no lo digo yo. Estos hechos fueron debatidos y los hechos fueron aprobados por el Congreso de la República. Resolución legislativa número 011-2018. Se aprobaron el informe Pacori que propuso la designación de Caguamalpa, hecho 9, ratificación de Chan Recuay. Lo que hizo el Pleno del Congreso es decir, no aprobó el delito de cohecho pasivo específico. El delito de cohecho pasivo específico. Para ellos, usted entenderá, no todos son abogados en el Congreso, para ellos, estos dos temas que son materia de este debate, para ellos era patrocinio ilegal, porque así tomaron en cuenta los argumentos de defensa y de la Fiscalía, para ellos. Pero entenderá usted, señor juez supremo,
yendo a una etapa intermedia y postulándoles una acusación, no vamos a postular pues un hecho con elementos constitutivos de un cohecho pasivo específico como patrocinio ilegal. Eso es incorrecto, el principio de legalidad, el juicio de tipicidad no se haría. Consecuentemente, señor juez supremo, todo lo que le estoy diciendo ha sido inclusive transcrito en las diferentes resoluciones, tanto el juzgado de investigación preparatoria como la sala penal especial, donde mencionan en qué parte de las actas de acuerdos del Pleno se habrían aprobado estos hechos, como dice la sala penal especial. Estos mismos hechos que ha mencionado la defensa, 9, 10 y 11, fueron sustentados en la acusación formulada por el congresista Pacori en el Pleno del Congreso el 4 de octubre del 2018. Pero ¿cómo qué se calificaron? Terminaron calificándose con patrocinio ilegal. Por eso es que fueron aprobados en el antejuicio político por su naturaleza jurídica. Se estableció que deben aparecer en la acusación constitucional como hechos 9, designación Canahual Ugaz, y 10 y 11, ratificación Chan Recuay. Porque estos hechos ha habido contraprestación y beneficios. Es por esa razón, señores magistrados, que el Poder Judicial nos ha dado razón en cuanto a la recalificación. Porque si hubiera sido así como está postulando ahora la defensa, que estos dos hechos no hubieran sido aprobados por el Congreso desde su primera tutela de derechos de diciembre del 2018, ya le hubieran dado la razón al señor Sergio Iván Noguera Ramos. Reitero, esto no es un capricho, simple y llanamente porque no se ajusta a la verdad lo que está mencionando con estos oficios que está introduciendo el señor abogado frente a las actas de debate del Pleno del Congreso y que han sido materializadas, debatidas y resueltas por el órgano jurisdiccional. Reitero que se declare infundada la cuestión previa, señor juez supremo. Gracias, doctor Prado. Doctor Noguera, ¿puede encender su micro, por favor? Está apagado, está apagado. Le pido perdón. Ahora sí. Ha sido un error mío. Ahora sí. Le voy a dar 5 minutos para que pueda explicar sobre los hechos. Sí. Gracias a Dios, excelentísimo señor juez supremo, y siempre menciono a Dios, porque Dios en el cielo y el juez en la tierra. Eso no es nada malo, señor fiscal. Y todo lo que se produce con ensañamiento, en algún momento se revierte. Didácticamente, como docente, lo voy a explicar. Número 1, el señor fiscal ha dicho, no vamos a incorporar dos hechos en la investigación como patrocinio y como cohecho, lo ha dicho, como cohecho, sino teníamos que incluirlos como patrocinio. Lo acaba de decir en la parte final. Claro, excelente, pero esa es una maldad. ¿Y por qué es una maldad? Porque el señor Pacori, que hace de fiscal en el Congreso, punto número 1, solamente habló de dos hechos de patrocinio. 2, nada más que 2. Y esos dos hechos son el convenio de Telesub y el nombramiento de William Franco. Solo habló de 2. El informe Pacori, eso es lo que no quiere hablar el señor fiscal. Solo fueron 2 hechos de patrocinio. 2 de cohecho y 1 de organización. Entonces, muy inteligente, claro, para hacer daño. Crear, inventar 2 hechos más. Es decir, vamos a introducir de contrabando estos 2 más. 2 y 2 son 4. Excelente. Y luego de un año dicen, pido la recalificación a cohecho. Maravilloso. Maravilloso para el punto de vista fiscal, pero es una maldad porque el informe Pacori al Congreso dijo 2 hechos. Toda la vida dijo 2 hechos. Ya, muy bien. Entonces, si se ha tenido tiempo, señor juez supremo, acá lo dice claramente, está firmado por 3 personas, técnico de archivo, técnico archivístico y el otro del área de archivo del nivel de gestión. El único pedido de cuestión previa lo formuló el día 4 de octubre de 2018
el señor Johnny Lescano para incorporar el delito de organización criminal, el cual se archivó. Entonces, el señor fiscal, con todo respeto, deja mal al no respetar el principio de legalidad, porque está leyendo el documento original, público, de un poder del Estado, que es el Congreso, que dice, el único pedido de cuestión previa ha sido para organización criminal de Johnny Lescano. Más pruebas, el documento número 4 original, no demora mucho, rapidísimo, también lo dice. Página 4 del 4 de octubre dice, el presidente del Congreso dice, porque como lo único que pidió Lescano fue organización criminal como cuestión previa, no pidió cohecho cuestión previa. Entonces, si no pidió, ¿por qué? Porque se va a discutir y debatir como falsamente se está alegando aquí a su presencia. Yo no puedo aceptar hechos falsos. Dice claramente el presidente del Congreso. Bueno, a continuación se va a consultar la cuestión previa para incorporar por la presunta comisión de organización criminal a Sergio Iván Noguera. O sea, ¿de qué está hablando el señor fiscal? Esta es página 4, documento original, público, del Congreso de la República, con todos los sellos. Así que ya se acabó la discusión. Está el documento en la página 4 del presidente del Congreso, está el informe archivístico que dice lo único que pidió Lescano fue organización criminal. Vaya usted, señor fiscal, y reclámele a Lescano por qué no pidió también cohecho, pues. Ha debido pedir cuestión previa para cohecho. Y por si acaso yo hubiera estado de acuerdo, porque yo no cometió ningún cohecho. Pero lamentablemente no lo hizo, pues. Y acá hay que aprender a respetar la ley. Y si no la respeta el Ministerio Público o el que está haciendo la función de fiscal en representación del Ministerio Público, no respeta el principio de la legalidad, esto algún día va a traer consecuencias penales. Y no le puede a usted arrastrar, señor juez, que es un hombre honesto, a que incurra en error, porque hay documentos públicos que dicen que lo que pidió, no es broma, lo que pidió Johnny Lescano fue cuestión previa para organización criminal. ¿Dónde está la broma? Si Lescano hubiera dicho cuestión previa para tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, perfecto. Pero, señor fiscal, ya perdió pues usted porque Lescano solamente pidió para organización criminal. El presidente del Congreso, lo acabo de leer, dice se va a votar la cuestión previa para organización criminal. Ya perdió pues, señor fiscal, lamentablemente así es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Hay que respetar los procedimientos en el Congreso. Omar Chejade también tuvo un proceso y se le archivó y se respetó. ¿Y por qué no se me puede respetar a mí? ¿Qué soy yo diferente? Somos seres humanos iguales. De él también se archivó, de mí también se ha archivado, pero el señor fiscal dice no se archiva. Entonces, como Lescano solo pidió para organización criminal cuestión previa, ya perdió el señor fiscal, pues no ha pedido para lo demás. Y el presidente del Congreso solamente ha debatido la cuestión previa para organización criminal. Ya se acabó, lamentablemente se perdió. Así es la vida, se pierde también. Entonces, ¿qué dice César San Martín? Eso hay que entenderlo, porque César San Martín es un hombre muy estudioso. Dice que se tiene que respetar el principio de legalidad, y en la página 276 dice que es la autoridad política la que debe autorizar el procedimiento penal, y esa autoridad política es el Congreso. Página 276. ¿De qué libro? Entonces, un fiscal no puede estar violando tanto el derecho y la ley. Libro de César San Martín, Derecho Procesal Penal, lecciones, profesor de la Universidad Católica. Entonces, como él dice que se debe respetar lo que dice el Congreso, nos guste o no, señor fiscal, hay que respetarlo. Así fue como Omar Chejade también, ¿se respetó o no se respetó? Ya, pues acá a mí se me tiene que respetar igual porque soy un ser humano igual. Entonces, al solamente la cuestión previa por organización criminal, bueno, se habló en el Congreso de todo, hasta de pena de muerte pidieron para nosotros también, en ese momento, y no porque se hable de pena de muerte, ya también el señor fiscal va a pedir pena de muerte. Entonces se habló de todo en el Congreso, hasta de pena de muerte, pero al final, pues, organización criminal no pasó y se archivó. No tenía por qué hablarse de cohecho, porque el cohecho ya se archivó en la comisión permanente y no fue pedido como cuestión previa. Entonces el señor fiscal también falta la verdad, porque está diciendo cosas que no son ciertas. Dice que yo pretendo, no tiene nada que ver en este tema, pero dice que yo pretendo pedir la prescripción. Señor juez, todos sabemos, cualquier alumno de derecho lo sabe, el patrocinio ilegal prescribe con el máximo que la ley fija por el delito cometido, más la mitad en el caso que se hubiera iniciado la acción penal. Hechos que se han iniciado en verano, en enero, febrero del 2018,
más los dos años, el tiempo ordinario más 1, el 2021 prescribió. Con los 4 meses de la pandemia, en julio prescribió del 2021. Yo le he pedido a usted, señor juez, prescripción de mis patrocinios, que son 2. No le voy a pedir jamás prescripción, porque ahí no hay patrocinio. Políticamente el Congreso, por evitarse el cargamontón de la prensa, yo no he cometido ningún delito, pero dijo, ya vamos a pasarle por patrocinio. Yo no he cometido patrocinio y sigo peleando y no voy a pedir, señor fiscal, ninguna prescripción, fíjese. Está equivocado, más bien estoy aportando pruebas contra los cuellos blancos encubiertos que siguen sus cargos, que son fiscales, que son gente de personal. Sigo dando videos, audios, WhatsApp, todo estoy dando. Y yo soy el único, porque yo quiero que se sepa la verdad. Y respecto a este tema, por supuesto, de aquí van a haber responsabilidades penales, porque al final esto se tiene que demostrar correctamente. Con los documentos que yo he dado al señor juez, le suplico que aplique el derecho, que no permita, porque quiero concluir con la Constitución. La Constitución dice claramente en el último párrafo del artículo 100, excelentísimo señor juez, el último párrafo que dice, que no lo ha respetado el señor fiscal, dice, los términos de la denuncia fiscal no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Acá está el último párrafo del artículo 100. O sea, la Constitución es la ley de leyes. Y con relación a lo que tanto habla del artículo 450, inciso 6 del Código Procesal Penal, eso se refiere a otra cosa. Cuando hay un error del Congreso entre los hechos y su resolución del Congreso. Pero acá no ha habido ningún error. ¿Qué dijo Pacori? 2 patrocinios y en su resolución me puso patrocinio. ¿Dónde está el error? ¿Acaso me puso manejar en estado de ebriedad para que el fiscal quiera reconducir como está diciendo? ¿Acaso me puso asesinato? Puso lo correcto. Entonces, eso ya lo aclaró doctor Noguera. Para concluir. Ya, sí. Voy a concluir, excelentísimo señor juez. Entonces, está aclarado que eso no viene al caso. Para concluir, si el fiscal no puede cambiar por mandato del último párrafo de la Constitución los términos de la acusación del Congreso, no puede, lo dice la Constitución, ha hecho mal, voy a utilizar el término contrabando, ha incorporado 2 hechos que Pacori, el congresista, no los ha colocado él como patrocinio, los ha colocado Pacori en su informe como cohecho y fueron archivados en la comisión permanente. Entonces, muy mal hizo el fiscal, astutamente, decir, como lo denuncia por patrocinio, acá voy a meter todos los hechos que son patrocinio. Eso ya lo ha dicho, doctor. Sí. Entonces, concluyo solamente, señor juez, pidiéndole que se respete la Constitución, 1, 2, que se respete el principio de legalidad, que el señor fiscal evasivamente no quiere referirse, y que se respete también los documentos del Congreso, que son originales. Esos documentos no son copia, son documentos originales. Con todo eso, que son nuevas pruebas, yo vengo desde 2018 diciendo, de contrabando se ha introducido 2 hechos que han sido archivados en el Congreso. De lo mismo, ya le entendí perfectamente. Perdóneme, señor juez. Le pido perdón. No se preocupe. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que solicita una cuestión previa, y de la Fiscalía, que solicita que se declare infundada esta cuestión previa, y también los argumentos del señor Noguera, voy a pedir la resolución en el plazo de ley, con lo que concluye la audiencia, siendo las 10:49. Señor magistrado, discúlpeme. Hasta luego, señor. Antes que termine, ¿me escucha? Dígame. Señor magistrado, como se han acumulado hechos y están, en el caso de Canahualpa está corriendo en el expediente 7-2022, también se ha presentado una cuestión previa en dicho expediente, ¿no? Y como podrá advertir, son los mismos, lo que estamos cuestionando es lo mismo. No sé si también se va a llevar a cabo esa audiencia o que en Está en una carpeta distinta, Es correcto, doctor, por eso quería hacer esa precisión. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias. Siendo las 10:49, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias a todos. Hasta luego.